a presentar mañana, el nuevo, no solamente la nueva imagen, que esa es una parte de lo que se va a presentar, la nueva imagen institucional de la Secretaría de Bienestar. De hecho, se va a asociar una imagen a esta Secretaría del Bienestar, pero mañana en la mañana pues se darán a conocer los detalles precisamente de lo que se piensa hacer en materia de bienestar en nuestro país. Empezando por la palabra bienestar, tendríamos que entender a qué se refiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando dice bienestar y le otorga al gobierno mexicano una Secretaría de Estado precisamente para este tema. Está en este estudio de este espacio de Noticias en Vivo María Luisa Albores González. Le agradezco mucho a María Luisa, que es una especialista de mucho tiempo de la llamada economía social. Es una economista social que ha desarrollado proyectos de emprendedurismo social, si algunos le quieren llamar de esa manera, en diferentes partes del país. Tuvimos oportunidad de conocer de manera directa en algún tiempo, hace algunos años, tuvimos oportunidad de conocer parte de lo que ella ha hecho con la Unión de Cooperativistas de Tosepan, y ha coordinado pues una cooperativa muy importante de productores en la Sierra nororiental de Puebla. Y bueno, entre otras cosas, esa es parte de lo que ella ha hecho en los años en los que ha dedicado su trabajo precisamente a estos temas relacionados directamente con las comunidades en México. Ahora es secretaria de Estado y es parte del gobierno de López Obrador y está a punto de anunciar esto de lo que vamos a hablar esta mañana. María Luisa Albores, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. No, gracias a ti y gracias por la invitación y por permitirnos platicar un poquito de la Secretaría de Bienestar. Empecemos por eso, María Luisa, bienestar. ¿Qué debemos entender? Aunque parezca muy obvia la pregunta, pero déjame la pregunto, porque al final estamos hablando de un diseño gubernamental que le pone la palabra bienestar como un concepto eje, como su concepto de política social. ¿Qué entendemos por bienestar? Bueno, primero comentarte que la decisión de cambiar el nombre creo que fue muy acertada. Y decirlo porque estaba la Secretaría de Desarrollo Social, antes Sedesol, y recordaremos muchos mexicanos y muchas mexicanas que muchos de los programas sociales desafortunadamente se ocuparon en un sentido electoral. Y te lo comento desde ese sentido de lo que vimos en territorio. Yo he trabajado siempre en comunidades rurales, en zona indígena, y eso ha pasado desafortunadamente. ¿Y qué veían ahí, María Luisa? ¿Qué veíamos? Veíamos con algunos programas específicos cómo se cooptaba el voto de la gente, ¿no? Tú no puedes hacer ciudadanía, ni mucho menos, en ese sentido yo hablo de lucrar con la pobreza, y no haces ciudadanos. Creo yo que fue muy atinado pensar en la Secretaría de Bienestar, porque la palabra bienestar es hermosa. Bienestar en un sentido de dignidad humana. Y yo creo que las condiciones que tiene la gente en el país y esa brecha de desigualdad que hemos abierto, yo creo que la debemos resarcir. Y la debemos resarcir de una forma digna. Entonces, el plantearnos el bienestar debe existir en esos espacios de vida, en los territorios, en las comunidades, en los barrios, en las colonias, en las zonas marginadas. No va a ser fácil, creo yo que desde el primer mensaje que se da, y yo siempre digo, no es un cambio nada más de forma, sino un cambio de fondo al colocarle la palabra bienestar. ¿Qué planteamos nosotros? Planteamos el bienestar y lo vemos desde el sujeto con derechos. Y esos derechos, ¿de dónde vienen? Están plasmados en la Constitución, pero hay que tener propuestas para hacerlo. Dijiste, María Luisa, algo importantísimo, el uso electoral de los programas sociales en México. Bueno, parte de la historia de este país, sin duda. Más allá del cambio de palabra de Sedesol a Secretaría del Bienestar y de las consideraciones respecto al tema de cómo decir las cosas, lo importante es cómo garantizar qué tipo de cosas van a hacer para no repetir la tentación de usar precisamente a la pobreza, las necesidades de la gente, el dinero público con propósitos político-electorales, entre otras muchas cosas. ¿Cómo garantizar que no ocurrirá? Bueno, primero plantearte que... ¿Con qué diseño? ¿Con qué diseño? Y por eso hablaba como de la parte de... Nosotros estamos hablando del sujeto con derechos, ¿no? Y en este sentido, los programas sociales que están planteados van de forma directa. Ahorita se está levantando un censo que va con 18 millones ya
de visitas. 18 millones. 18 millones de personas que ya están censadas en el Censo de Bienestar. ¿Ese censo quién lo tiene y de quién es? ¿Del gobierno de la República? El gobierno de la República, que se está levantando casa por casa en territorio, que se está visitando para conocer qué programas tiene la familia y si no tiene algún programa, a qué programa sí podía acceder. ¿Y qué resultado de ese censo? Hasta este momento, ¿qué datos tienen? Bueno, tenemos datos interesantes que después se van a dar a conocer porque lo que sí se plantea es terminar el barrido a nivel nacional. ¿Algo preliminar que llame la atención más? Bueno, a lo mejor en el caso del programa Prospera, que era el programa estrella de la Secretaría de Desarrollo Social, se ha encontrado algunas desvinculaciones, ¿no? En el sentido de que se podría decir que se aportaba más y se ha encontrado que se aportaba menos, ¿no? Y creo yo que... O sea, se reportaba oficialmente que se destinaba tanto recurso económico para Prospera, pero realmente no. ¿O cómo? A nivel de la familia. Prospera es un caso para estudio. Y hay quienes les encanta y les gusta recordar que es un programa que tardó muchísimos años, que lo que estamos intentando hacer es una reingeniería de ese programa. Duró más de 18 años, ¿no? Y es un programa que está en una parte está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Educación Pública con una beca para los niños y niñas y está la Secretaría de Desarrollo Social con algo que se llama apoyo complementario, apoyo alimentario, ¿no? Y entonces es como una bolsita que va directamente a la familia, que se hace un estudio dependiendo del nivel de pobreza y son más de 176 preguntas que hacen para medirte el nivel de pobreza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es ir a los territorios, porque hay territorios que en sí, por ser el territorio, ya está en nivel de pobreza. No es que midas el que alguien esté más pobre o menos pobre, porque al final de cuentas, cuando hablamos de pobreza, aunque toda la vida lo ha llevado una secretaría, hablar de pobreza tiene que ver con muchos temas y tiene que ver con muchas instituciones. Tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con vivienda, con el acceso para esa vivienda, agua, drenaje, luz, los servicios que tiene esa vivienda, pero sobre todo si existe un empleo que nos lleve en este caso ingresos a la familia. ¿No? Y en ese sentido es el planteamiento del censo, es visitar cada casa, es revisar qué programas sí tenían y cómo les llegaba el programa, porque qué es lo que yo estoy intentando decir, es a lo mejor en el documento te aparecía que a la familia recibía determinado monto y cuando tú vas resulta que la familia no estaba recibiendo determinado monto. ¿Y eso qué te sugiere? ¿Qué estaba pasando o qué? Pues sugiere que a lo mejor... ¿Que hay un desvío? ¿Que puede haber un desvío? Que más que nada sí, pudo haber un desvío, pero también... Es decir, en el reporte oficial decía, se entregaron 100 pesos y en tu censo, en el censo que está haciendo el gobierno mexicano, la familia dice, no recibí 100, recibí 70. Eso, pero por eso lo vamos a dar a conocer. ¿Y ese diferencial? Y entonces va a ser, ese es el gran diferencial. Caramba, pero es que estás hablando de millones de cosas. Millones de pesos. Aquí todo es por millones. Sí. Y estás hablando de que esa práctica se reprodujo por millones de veces. ¿En tu censo ese reflejo tiene? Ese reflejo tiene. Entonces, ahí también va a haber un ahorro y entonces, ¿por qué lo comento y lo planteo? Porque es una cuestión de transparencia. No, y hablar del censo es plantearnos qué es lo que se quiere hacer ahora. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando va y le platica a la gente, es decirle, el apoyo va a llegar y va a llegar de manera directa. Y yo creo que eso va a cambiar también en hacerte ciudadana y ciudadano. ¿Y qué significa de manera directa? ¿Cómo es que se entregaba antes y cómo es que lo piensan entregar ahora? ¿Cuál es la gran diferencia para hablar de lo directo? De lo directo es que le pueda llegar al beneficiario de forma directa ¿En una tarjeta con su nombre y demás, y podamos hacer el mecanismo. Que eso no va a ser de la noche a la mañana, y lo comento porque es una cuestión de asunto de tener en las zonas rurales, las más alejadas. ¿Una tarjeta de débito? ¿O una tarjeta de una tarjeta de débito que diga Banco de Bienestar? Planteamos nosotros. ¿Qué banco va a administrar eso? Van a ser 3 bancos, en principio, pero después se plantea que solo sea lo que antes era Bansefi, que se queda como Banco de Bienestar, pero va a ir de manera escalonada. En lo que eso ocurre, ¿quiénes serán los...? Ahorita estaría Bansefi, Banco de Bienestar, seguramente con el programa Sembrando Vida, estará Banorte y estará Banco Azteca. ¿Por qué estos bancos mexicanos? ¿Por qué esos dos bancos?
Porque es un volumen enorme, es el porque país. Porque es volumen enorme, porque son bancos mexicanos y porque creo que con ellos habían planteado algo interesante en la cuestión de la dispersión y los no cobros y es a los acuerdos que se llegaron, sí. Pero la idea es que esté Bansefi al 100% con esta operación de bancaria de millones de personas que recibirán de forma directa con su tarjeta. Sí. ¿Qué volúmenes de recursos? Pues es bastante recurso, porque estamos hablando de una inversión social, en el caso de solo la Secretaría de Bienestar, de 146,000 millones. 146,000 millones de pesos. De pesos al en año, este año. Distribuidos en ¿cuántos programas? Los 3 programas que traemos y que están dentro de los 25 programas de bienestar, y uno de los programas son los programas más grandes, que es la pensión universal para adultos mayores. Esta pensión universal para adultos mayores es de 68 años y más en todo el territorio que no es indígena, y todo territorio indígena es 65 y más, y es una cuestión de justicia social, pero se vuelve pensión universal. Recordar que este era un programa que hizo posible el presidente cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ahora el planteamiento es hacerlo pensión universal. Había un programa, pero no estaba en este caso como pensión universal. Era parecido, se llamaba 65 y más, como el gobierno federal, pero el monto era menos, era de 580 pesos, se sumaba 1,160 y con entregas bimensuales. Caso nuestro es de 1,274 pesos, .61, 1,275 que va a recibir en la tarjeta, pero de entrega bimensual. ¿A los de la Ciudad de México los dejan igual? A los de la Ciudad de México se dejan igual, pero ya no entraría el programa de la Ciudad de México, entra el programa federal. Pero digamos, se sustituye, las personas, una persona que recibe ese recurso lo seguirá recibiendo con otra modalidad, pero seguirá recibiendo en la Ciudad de México idéntico. Sí. ¿Se indexa? ¿Se va a actualizar cada año con la inflación? Sí. No tanto actualizar, sí se va a ir actualizando, pero lo que sí vamos a hacer es en la cuestión del padrón. Porque era un programa que ya se traía. El programa de adultos mayores, el PAM, se respeta el padrón y se están anexando a las nuevas personas que están cumpliendo el rango de edad o que ya estaban con el 65 y más, se va a respetar 66 y 67. 143,000 millones de pesos como presupuesto anual de la Secretaría de Bienestar para estos 20, ¿cuántos programas dijiste? 20 y pico programas, ¿incluyendo estos? No, hay 25 programas y nosotros tenemos 3. El programa La Pensión Universal de Adultos Mayores. Como Secretaría de Bienestar. O sea, Secretaría de Bienestar sí tiene 143,000 millones de pesos. 146. 146,000 millones de pesos al año y tiene estos 3 programas. Sí, y que en nuestro presupuesto nos colocan 150,000 millones de pesos, pero estoy hablando de 3 programas que van a dispersión y que están 3 programas que van dentro de los 25 programas del bienestar: la pensión universal a adultos mayores, el 1,000,000 de becas para personas con discapacidad, que también es un monto de 1,275 pesos mensuales y que sería, como dice, 1,000,000 de becas. Vamos a plantearnos ahí sobre todo a niños, niñas, adolescentes y a jóvenes, y en caso de zona indígena será toda la población que tenga alguna discapacidad. Imagen de Secretaría de Bienestar, ¿cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen? Van a presentarla, ¿no? La presentamos mañana y es como están planteado por parte de lo que es de Comunicación de Presidencia y Secretaría de Bienestar. Y bueno, no se puede saber ahorita porque la vas a presentar mañana. ¿Cómo es? No, pero es de lo que ya es Bienestar, Secretaría de Bienestar. Eso es todo. Eso es todo, y con el símbolo. Bueno, aquí eso es todo en términos de imagen, que eso no importa. Sí importa, pero no es lo más importante. En todo caso, lo más importante es el modelo y la distribución de recursos económicos del Estado mexicano, de la sociedad mexicana para este tema. ¿Qué tipo de efectos piensan esto va a traer? ¿Qué tipo de efectos en términos económicos, en términos sociales, en términos comunitarios va a traer la distribución de recursos de esta manera, de manera directa en tarjetas, de manera directa a las personas con estas características? ¿Qué esperan que ocurra con México después de esto? ¿Y en qué plazo? También comentarte, yo hablé solo de 2 programas y me gustaría plantearte el tercer programa, que creo es un programa muy bonito. Se llama Sembrando Vida, y como su nombre lo indica, lo que planteamos nosotros, y ese rato hablaba de que estamos intentando hacer sujetos con derechos,
Y en ese sujeto con derechos hablo de la cuestión de la dignidad y por eso el bienestar. Pero también plantearnos otra vez de trabajar con el sujeto social. ¿Quiénes son el sujeto social en nuestro país? Las comunidades, los ejidos, y afortunadamente todavía más del 50% del territorio de la superficie nacional está en manos de propiedad social. Y hablo de ejidatarios, de comuneros y de pequeña propiedad. En este sentido está este programa. Sembrando Vida es un programa de trabajo. Es un programa de trabajo que iniciamos luego desde que se ganó, en esa propuesta de transición, analizar cómo podríamos nosotros llevarlo a las comunidades y a los ejidos, y hemos estado avanzando. Está planteado que podamos trabajar en 19 estados de la República. Para 2019 iniciamos con el sur-sureste, pero también se suma Durango. El día sábado estuvimos en Durango, vamos a iniciar con 15 municipios de los 39 de Durango. Y el planteamiento, ¿cuál es el planteamiento de trabajo? El planteamiento de trabajo, el esquema es muy bonito, y es muy bonito porque intentamos generar lo que es economías sociales, economías locales en las comunidades y en los ejidos, pero entrando desde el sujeto social. Planteamos que pueda haber apoyo por parte del gobierno de 5,000 pesos mensuales para el productor o la productora que pueda trabajar en 2.5 hectáreas una plantación. ¿De qué será su plantación? Dependiendo de la vocación del suelo, del clima, y cómo va a estar distribuido esos 5,000 mensuales. Es 4,500 pesos es de manera en efectiva y 500 pesos se va a una caja de ahorro. Y esa caja de ahorro, ¿quién los va a estar llevando? Pues lo va a estar llevando ese sujeto social, ese ejido o esa comunidad. ¿Cooperativas? Cooperativas. ¿Bajo la fórmula de cooperativa? Bajo la fórmula de cooperativas. ¿Coordinada por quién a nivel nacional? Porque si la cooperativa uno entendería, bueno, la propia gente, la propia comunidad se organiza, sería lo ideal, y administra su propia cooperativa, etcétera, pero en este caso se está hablando de proyectos gubernamentales que quieren asociar la iniciativa de las personas con la acción gubernamental. ¿Cómo se van a organizar esas cooperativas? ¿Va a haber algún tipo de incentivo específico para que se organicen de tal o cual manera? Lo que nosotros estaríamos planteando, y por eso me encanta este programa, es la parte de apoyar en un recurso al productor. Directo. Igual con tarjeta. ¿Todo con tarjeta? Todo con tarjeta. Esos son 5,000. Sí, son 5,000. 5,000 pesos. 5,000 pesos mensuales. 4,500 se van directamente para los gastos que tenga la familia y 500 pesos a un ahorro. ¿Qué otro está planteado? Está planteada la asistencia técnica. Perdón, el ahorro de esos 500 pesos, ¿cómo se va a administrar? ¿Cómo van a hacer las personas para que esos 500 lo puedan guardar cada quien? ¿O hay un instrumento específico para que esos 500 pesos sean realmente para el ahorro? Sí, hay un instrumento específico y ahorita quisiera comentarlo. A ver, venga. El otro instrumento que tiene este programa es que pueda haber la asistencia técnica, la capacitación o la asesoría. Y en esa asesoría está planteado 2 técnicos que puedan apoyar, un técnico que tenga que ver con la parte productiva, un agrónomo, un biólogo, más o menos de ese perfil, y que sepa de la cadena de valor. Si lo que van a sembrar es cacao, conocer del cacao, de árboles maderables. Si lo que van a cultivar es café, que sepa de la parte del café y enlazar cadenas de valor. Y el otro técnico es el técnico social, y ese técnico social trabajará muy de la mano con la parte de bienestar. Ese técnico social iniciamos con las capacitaciones de lo que significa la cuestión del ahorro, ¿no? Esta cuestión de la inclusión financiera. ¿Quiénes manejarán esas cooperativas? Será la misma gente, desde los espacios y desde esos lugares. Si pensamos aliarnos directamente con quienes ya tienen ese camino recorrido en nuestro país, por ejemplo, lo que se llama las economías social o la generación de inclusión financiera, pero las finanzas sociales o las finanzas populares. ¿Quiénes son? Pues las cooperativas que están avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, están en el grupo de la Red de la Gente y que han hecho ese trabajo por muchos años en el país y no se les ha tomado en cuenta. Y en ese sentido planteamos nosotros el que podamos generar economías locales en las comunidades y en los ejidos, pero no haciendo competencia a ellos que ya han hecho ese trabajo encaminado. Déjame preguntarte varias cosas, María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar del Gobierno de la República. Para entender de nuevo el mecanismo en esto de este programa, que es un programa muy importante al que le van a destinar mucho dinero, estamos hablando de 5,000 pesos mensuales
¿Por persona, por familia le llaman o por persona? Es por persona, por productor. Por productor. Él se va... ¿Se tiene que registrar? Sí. A ver, cuéntame más el mecanismo, porque estamos hablando de un tema muy importante. Es mucho dinero para efectos de un tema central. Entonces, va de nuevo. Haz de cuenta que en el ABC, yo soy un productor o productora del campo y quiero estar ahí. Y es un tema universal, por cierto. No tengo que acreditar nada en particular que tengo que acreditar para estar en ese programa. Bueno, comentarte que también hacemos la inversión social más fuerte y lo quiero comentar porque estamos ahorita en medios. Solo estamos planteando entrar en 19 estados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un programa, y de hecho el programa primero no se nombraba Sembrando Vida, se decía la restauración o la reforestación de 1 millón de hectáreas. ¿Cómo nosotros hacemos esa reforestación o restauración productiva? Primero agarramos 3 tipos de cosas. Una, las cuencas más deforestadas de este país y que tienen un alto potencial en biodiversidad y que hay que cuidar. La otra es la cuestión del nivel de pobreza y migración de esas regiones, ¿no? Y en este sentido es que tomamos las cuencas. Caso de Chiapas es el estado que vamos a trabajar más en este programa. Vamos a tener 4 regiones. Esas 4 regiones son de 50,000 hectáreas. Estamos hablando de la región Selva Lacandona, toda la parte de la cuenca, y es una cuestión también de volver a hacer esta reforestación, porque es el momento de hacer la reforestación. Tú te vas a la Selva Lacandona y desafortunadamente ya no parece selva. Entonces hay que meternos otra vez a hacer un programa donde la gente no sea la enemiga. La gente es la guardiana de ese espacio de vida y es la guardiana de ese territorio, pero de una manera digna, que también pueda tener el sustento de ese espacio de vida, ¿no? En ese sentido, hablamos de la cuenca de los Umacinta, hablamos 2 regiones, Ocosingo, Palenque, 50,000 y 50,000 hectáreas, hablamos de la selva negra y de la parte del Soconusco. Estamos hablando de 4 regiones, 200,000 hectáreas, de 80,000 empleos. ¿Cómo es que nosotros llegamos? Primero se hizo el estudio de la cuenca, qué ejidos entraban, y entonces se fueron a visitar a los ejidos. Se les dio información porque es un programa de trabajo. Como productor, ¿a qué se comprometen? Se comprometen primero, ¿cuál sería la regla del programa? Es tener mínimo 2.5 hectáreas. Y esas 2.5 hectáreas, ¿qué condiciones deben de tener? Recordar que es un programa de reforestación o restauración. Tienen que empezar o de un potrero o de una cagual bajo, porque no vamos a hablar de reforestación si ya está plantado, porque no queremos quitar, queremos plantar, ¿no? Y en ese sentido vemos también el potencial y la vocación que tiene el suelo, que tiene el clima y también lo que gusten y busquen los productores, la gente que está ahí, ¿no? Estamos hablando de una propuesta que es a corto, a mediano y a largo plazo, porque estamos hablando desde bienestar. Muchos nos preguntan, ¿y por qué no quedó en Zagarpa o en lo que es ahora SADER este programa? Porque es un programa que se vincula directamente con las personas. Cuando te hablo de corto plazo, planteamos nosotros entrar directamente ahora con lo que es la milpa. Y la milpa es en 6 meses, es corto plazo. Y cuando hablamos de milpa es maíz, frijol, calabaza y diferentes hortalizas que pueden salir para alimento de la familia. Estoy hablando de un autoconsumo. Y como es MIAF, milpa integrada con frutales, a mediano plazo, plantearnos nosotros frutales y algún tipo de plantaciones que seguramente a los 3 o 4 años van a empezar a ensayar. Cacao, café, cítricos, guanábanas, bueno, diferentes frutales que han salido ya a petición de la gente que está en territorio. Y para largo plazo, pues dejar sembrado lo que sería el estrato arbóreo. Hablo de las plantas forestales, a lo mejor cedro, caoba, que tiene todo el potencial de la cuenca de los Umacinta, pero estamos hablando que un cedro y una caoba la vas a ver entre 20 y 25 años, pero tú ya estás sembrando para tu otra generación, ¿no? Entonces, en ese sentido, está planteado así, es corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de la parte técnica, es una parte técnica que va a estar apoyando al productor ¿en qué? En saber de agricultura orgánica, en saber de la cadena de valor, pero también apoyarle en un sentido directamente en la parcela. Estamos planteando que un técnico solo atienda a 100 productores, que haga 4 comunidades de aprendizaje campesino,
que no esté llenando papeles, sino que esté directamente en el ejido siendo un asesor y apoyando a la comunidad. Y va a salir muchas cosas que tengan que ver con el bienestar. Y en este sentido está planteado así el programa. Este programa Sembrando Vidas, estará desarrollándose en 19 estados de la República. Está, digamos, asociado el asunto al tema de la reforestación, o sea, el anuncio de la plantación masiva está asociado a esto. Entonces, no solamente es sembrar árboles, sino sembrar árboles y desarrollar proyectos productivos y de autoconsumo en 3 fases, digámoslo así. Supongo que es simultáneo todo, porque tú siembras la milpa y además siembras el árbol, sí. Supongo simultáneamente, ¿o cómo está pensado? Sí, simultáneamente. Empezamos con la parte de la milpa integrada con frutales y frutales, el MIAF, milpa integrada con frutales, y entonces vas haciendo la parte del trazo de los frutales. Los frutales no los vas a tener dependiendo de 3, 4 años, pero la parte de la milpa sí la tienes en 6 meses. Ese es el día a día para autoconsumo. Ese es el día a día para autoconsumo, y recordar que desafortunadamente las familias rurales hoy en nuestro país están consumiendo muchos productos que llegan de fuera. Nosotros decimos, ¿cómo incentivamos la producción? Bueno, y la alimentación, ¿no? Sobre todo esa es una cuestión de bienestar. Por eso es una secretaría muy bonita, pero el nombre bienestar y generar bienestar desde un programa como es Sembrando Vida, pero desde lo que sí se hace en las comunidades, creo que es también volver un poquito ese rostro al pasado y ver la riqueza que tenemos como pueblo. Tú que has vivido en tu propia experiencia profesional y social en los últimos años, como dije al principio, tú eres una persona que ha trabajado directamente en las comunidades indígenas, comunidades rurales en México, y has participado de experiencias pues muy exitosas, como la que mencioné, la poblana, la de la cooperativa Tosepan, coordinando esta producción orgánica de una cooperativa pues muy relevante que logró un modelo, que ha logrado un modelo que aglutina a miles de productores. Me acuerdo perfecto que tuve oportunidad de visitarlos en su momento. El tema de de la pimienta, de la miel de abeja melipona y desde luego del café. Una mezcla que ha logrado en la zona poblana un arraigo importante para las comunidades. ¿De cuántas personas? ¿17,000, 15,000 personas? ¿Cuántas serán? Son 36,000. 36,000. Bueno, sí. Justo Sembrando Vida es esto, y por eso hablo y doy mucho hincapié, y cuando voy y platico con los técnicos les digo, son el corazón del proyecto, porque el planteamiento, el que pueda estar un técnico y que esté en ese sentido consciente y sensible de que con lo que trabajamos es con la gente. Y eso es lo más importante, y por eso este programa Sembrando Vida, porque al final de cuentas tú te das cuenta que tú llegas a un territorio y hay mucho potencial, pero ese potencial lo puedes trabajar con la gente. Uh-huh. Y mira, imagínate tú, vamos a empezar en la selva lacandona, pero el potencial que puede tener para ecoturismo es inmenso y tremendo. Uh-huh. A lo mejor no estén todavía los caminos, pero para eso va a estar un técnico. A lo mejor en 3, 2, 4 años estemos planteando y otras propuestas. ¿Y de dónde tienen que salir? Pues de ese capital semilla que tiene que ser, por eso hablo de las cajas de ahorro, que en un primer momento, a lo mejor en algunos lugares, el primero, segundo, tercer año, después van a ser cajas de ahorro y crédito, porque ese mismo recurso no se va a ir a otro lugar. Ese mismo recurso tiene que inyectarse en esos ejidos y en esas comunidades. ¿Para qué? Para nuevas propuestas. Hablamos también en este programa Sembrando Vida, nos estamos enlazando directamente con la Secretaría de Trabajo para hacer relevo generacional. Cada técnico va a tener a 12 jóvenes construyendo el futuro. El planteamiento es que ellos puedan recibir su beca, la beca directa de Jóvenes Construyendo el Futuro de 3,600 pesos. ¿Y qué van a aprender estos chavos? Van a aprender en sus ejidos, en sus comunidades de agricultura orgánica, del cultivo, y a ver si los volvemos a enamorar del campo. Después de 12 meses que se vaya a acabar esa beca, entonces podríamos formar propuestas que tienen que ver con el emprendurismo, que tienen que ver con el cooperativismo en sus comunidades. Estás hablando de 5,000 pesos mensuales para cada productor o productora, uh-huh, por un lado, y estás hablando de 3,200, 3,600 del uh-huh, modelo que se le organiza a la Secretaría del Trabajo, sí, que son los 3,600 pesos para los jóvenes que pueden capacitarse, y en este caso, desde el propio gobierno que tendrá
pues un ejército de técnicos. ¿Cuántos requerirán para este modelo que están planteando? De técnicos en el país que puedan orientar, asesorar a las comunidades en todos estos modelos productivos. Bueno, tienes entonces un diseño donde tienes recursos destinados fundamentalmente a la persona específica productora, al técnico que va a asesorar a las comunidades y al joven o a los jóvenes que van a aprender de ese técnico. En total te da un presupuesto de 143,000 millones de pesos por un lado y lo que sería la parte presupuestal de la Secretaría del Trabajo, que estaría incorporado también en esta parte. Sí, comentarte que eso lo hemos hecho bastante bien, vinculándonos las diferentes secretarías. Nosotros también estamos, nada más en este programa, estamos trabajando directamente con Secretaría de Trabajo para que nos puedan becar a nuestros chicos. Estoy hablando solo 2019 de 26,000 jóvenes en las comunidades y en los ejidos. Ahí están estos jóvenes. Y entonces ofrecerles esa beca. Y esa beca no viene directamente de Bienestar, viene de la Secretaría de Trabajo. Estamos trabajando a la par desde agosto que empezamos a visitar las comunidades con lo que es SEDATU en la parte agraria, con los visitadores agrarios, para darle legitimidad a este asunto del ejido y del sujeto social. Entonces, también el plantearte este programa se puede ver, pero se puede ver en campo de cómo hemos estado trabajando a nivel transversal e integral, que creo que eso es lo bueno también, de plantearnos un programa que tiene que ver con la gente, pero no en competencias institucionales. Y ahorita me gustaría comentarte, estamos trabajando ya en estados del sur-sureste, hablamos de para este primer año entrar con 220,000 productores para enero, para febrero sumar a los 10,000 de Durango, que vamos a estar trabajando en 15 municipios en Durango. Hablamos de 230,000 productores, de 26,000 jóvenes y de 2,300 técnicos extensionistas directamente en campo. Bueno, quedan ahí muchas preguntas desde luego y tendrán que irse respondiendo en el camino desde todos los puntos de vista. Es un modelo pues importante, estamos hablando de una cantidad muy relevante de recursos económicos que el gobierno de la República está destinando fundamentalmente a la Secretaría del Bienestar. Podemos entender que María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, podemos entender que los recortes, rediseño presupuestal, llamémosle, rediseño presupuestal que se ha hecho en México y los recursos, entre comillas, liberados, son los que están ahora aquí, básicamente. Sí, y comentarles que hay 3 programas dentro de los 25 programas y que en el caso de la suma total, caso Sembrando Vida, solo se le da 15,000 millones de pesos. En el caso de 1,000,000 de personas con discapacidad, 8.5 mil millones de pesos y 100,000 millones de pesos para la pensión de adultos mayores. 100,000. 100,000 el que millones. más lleva es la de adultos mayores. De adultos mayores, es el programa más, con más robustecido de los 25. ¿A partir de qué momento van a ejercer el presupuesto? ¿A partir de qué momento la gente tendrá su tarjeta en la mano? Está planteado que podamos hacer posible a través de la gira del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se vaya presentando los programas y que se vaya haciendo visible esta entrega. Seguramente para febrero estaremos ya planteándonos a nivel del país el que pueda hacerse posible. En un primer momento tal vez vamos a entrar a la dispersión como se llevaba. Y después ya vamos a ir haciendo la dispersión que yo comentaba, porque hay que robustecer también el Banco del Bienestar, antes Bansefi. ¿Cómo se repartía el dinero antes? Para entender esto del dinero directo. ¿Cómo es que se repartía antes? El dinero directo normalmente se hacían, en las zonas rurales se ve mucho, se hacen los operativos de la entrega en efectivo. Y esa entrega en efectivo va directamente acompañada con seguridad y este tipo de cosas. ¿Y quién entregaba el dinero en efectivo? En efectivo... la Sedesol, tendría que entregarlo a la Sedesol, pero se hace todo un operativo, ¿no? Para asegurar la parte del recurso y el dinero. ¿En efectivo directamente? En efectivo directamente. Bueno, aquí en todo caso la bancarización, como se le dice, tendría mejores efectos para la dirección de los recursos de estos dineros de los que estás hablando. Imposible no preguntar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una zona muy importante del país. Tú has dicho 19 estados de la República son los focalizados para estos programas.
El ZLN fue muy preciso al respecto del gobierno de López Obrador. Desde luego no le manifestó simpatía ni cosa por el estilo, y simple y llanamente dijo que no estaba dispuesto a participar o a acompañar de ninguna manera los proyectos del gobierno de López Obrador. No digo más que lo que básicamente se pudo registrar en la prensa, una postura pues bastante crítica y confrontativa del ZLN. ¿Qué va a suceder ahí, María Luisa Albores, con la gente, con la comunidad, con los programas gubernamentales y con los gobiernos autonómicos que realmente están operando en la zona chiapaneca? Bueno, primero decirte que respetamos mucho la postura del ZLN, y también comentarte que desafortunadamente Chiapas es el estado más pobre de este país, ¿no? Estamos hablando de 7 de cada 10 viven en una situación de pobreza. Y más si te vas a la zona rural del estado, estamos hablando de 9 de cada 10. Y en la situación de niñas y niños, y ese es un dato que nos da Coneval, y es el dato frío, 9 de cada 10 niños indígenas de este país viven en situación de pobreza. ¿Por qué te comento estos datos? Porque justo el planteamiento de iniciar en más regiones en el estado de Chiapas es también por una cuestión de justicia social. Y en este planteamiento entramos a la parte de la selva lacandona, pero lo que nosotros queremos generar es paz social, no conflicto social. Y por eso hablo mucho de por qué entrar al ejido, a la comunidad, a la asamblea. Y esa asamblea, la determinación la tiene la gente. El que si les damos la información, cómo va a operar el programa, la decisión la tienen ellos. Hemos tenido ya el registro de algunas comunidades zapatistas, y en ese sentido no es conflictuar, y no queremos conflictuar, porque lo que nosotros queremos es el bienestar de las personas. ¿Qué significa, María Luisa Albores, el registro de comunidades zapatistas en estos programas ya? Sí, en ese programa de Sembrando Vida. La decisión de la gente. ¿En qué municipios? En municipio de Ocosingo, en la comunidad de Amador Hernández, de las comunidades asambleas de las comunidades decidieron aceptar el entrar en el programa. Se les da información, nosotros no queremos llegar y conflictuar, y la decisión la tienen que tener la gente de las comunidades, ¿no? Por eso yo hablo mucho en este sentido de la asamblea. En la otra posición y postura que tienen en el sentido del Tren Maya, si hay un gobierno que quiere hacer las cosas diferentes y verlo de que se haga la consulta y apropiada de acuerdo al 169 de la OIT, es el caso nuestro. Ya el compañero Adelfo Regino, director del INPI, va avanzado en este protocolo que se puede hacer. Bueno, aquí un poco de nuevo va la pregunta de la consulta, ¿viene después de la decisión? Pues yo lo que sí pensaría es que la consulta debe de ser directamente en la comunidad indígena y en la parte de la asamblea. Pero bueno, a ver, planteémoslo de esta manera. Si la comunidad, si los pueblos indígenas dicen no al plan gubernamental del Tren Maya, ¿están dispuestos a revertir la decisión ya anunciada? Pues en algunos lugares sí, porque puedes pasar a otro lugar. Pero, yo creo que es justo como el caso del Sembrando Vida. Es un programa, tú llegas a la asamblea, das información, quien decide es la gente de la asamblea, pero no queremos conflictuar, Pero no cuadra esa parte, María Luisa, con lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya, que bueno, los ecologistas han también planteado sus dudas y sus preocupaciones y señalamientos, y López Obrador dijo con toda claridad, ni un solo árbol se talará, para hablar de que se va a montar el Tren Maya en las vías ya existentes y en los caminos ya existentes, y si una comunidad o varias comunidades dicen no queremos el Tren Maya, pues va a ser muy complicado cambiar la ruta, porque la ruta ya existe, la ruta ya está. Pero justo es eso, es que se está respetando el derecho de vía. O sea, no se está implantando algo. O sea, está el derecho de vía y esas vías están. Y tú puedes visitar la parte donde dicen Calakmul, están las vías. Lo que no van a hacer es quitar lo que ya hay. No. Evidentemente, se van a montar en lo que ya está. En lo que ya está. Entonces, el tipo de consulta, ¿cómo lo tenemos que entender? Adelfo nos contará con más detalle, pero en este caso te pregunto a ti. La pregunta es, ¿quiere o no que se desarrolle sobre estas vías que ya existen el Tren Maya? Sí, y también darle opción a la gente. No es una propuesta, un programa que se implemente sin la gente, sino la gente también va a salir beneficiada de esa propuesta. Y yo creo que ese es el gran cambio y el gran reto que tenemos,
porque es algo diferente que se va a hacer. Si el EZLN mantendrá su postura en contra del Tren Maya y demás cuestiones que ya dijo a principio de año, ¿qué va a significar para efectos del desarrollo mismo de los proyectos gubernamentales ahí? No, primero y yo por eso lo digo mucho, no queremos conflictuar, porque al final de cuentas cuando tú conflictúas en una comunidad, quienes se ven, pues desafortunadamente, el que tengan que hasta irse de su espacio de vida y que empiecen a tener violencia, es la gente de las comunidades. Nosotros no queremos llegar a hacer eso y por eso respetamos mucho esta cuestión de la asamblea y la decisión de la gente. Y lo vamos a seguir haciendo ahí. Nosotros queremos llevar paz social, no conflicto. Pues mañana estaremos al pendiente de todo esto que estás anunciando en este programa, cosa que te agradezco mucho. Mañana estará en Oaxaca, ¿cierto? Sí, mañana estamos en Oaxaca. ¿Dónde va a estar tu secretaría entonces? Vamos a estar donde estaba la secretaría y es como la parte formal de anunciar la imagen institucional. Y porque justo la Secretaría va a estar en Oaxaca. A eso me refiero. La Secretaría de Bienestar estará ubicada formalmente en Oaxaca. ¿Ya tienen lugar? ¿Ya tienen espacio físico? Sí, en el mismo lugar que estaba antes CDSO, en la parte federal. Nosotros somos un gobierno bastante austero. Es un espacio que está bastante bien. Y entonces ahí. ¿Y los edificios e instalaciones de lugares como la Ciudad de México, qué va a pasar con ellos? No, seguirán porque recordar que es un programa bastante grande y lo que vamos a hacer es operar desde la ciudad de Oaxaca y estaremos yendo y viniendo y los programas más grandes están acá en la Ciudad de México. Y somos una secretaría que viaja mucho, o sea que estamos más en territorio. Bueno, pues estaremos siguiendo de cerca el día de mañana el anuncio más amplio y formal que tendrán en Oaxaca, precisamente. Gracias por este adelanto de cosas, explicar las definiciones que se están tomando de los ejes principales de estos programas sociales y de un diseño, general, en donde se va a distribuir una cantidad muy respetable de dinero público en este tipo de programas y de proyectos que están aquí anunciándose. Así que, pues, María Luisa Albores, te agradezco tu visita aquí y seguiremos en contacto para ir para ir siguiendo de cerca precisamente el modelo que se está instrumentando a partir de este gobierno que inicia. Te agradezco mucho y platicar un poquito de los programas. Al contrario, seguiremos en contacto si me lo permites y gracias por estar aquí esta mañana. Son las 9:00.